Somos un país dividido. Pero, ¿qué sucede en una sociedad dividida, enfrentada por motivos políticos, por condiciones sociales también? Ponemos en el centro como un gran guía de nuestra vida a personas que están en el ámbito de la política, sea quienes sean. Palabras muy fuertes que voy a recordar. Dice, maldito el hombre que pone su confianza en el hombre. Y a nadie pongas en el lugar de Dios, porque caes en la idolatría. Hay algo que nos debe preocupar mucho en México, en nuestro país. Estamos en este mes, el mes de la patria, y aunque no es algo nuevo, es algo muy intenso. Somos un país dividido, somos un país enfrentado. Estamos viviendo muchas tensiones sociales. ¿Cómo podemos vivir nuestra fe en medio de un país dividido? O dicho de otra forma, ¿cómo podemos en medio de nuestras tensiones sociales lograr uno de los grandes ideales de la fe, que es la concordia, la fraternidad, el perdón, la reconciliación? ¿Cómo podemos lograrlo? Pues es muy complicado en los hechos, pero es muy sencillo si logramos entender nuestro camino de fe. Nuestro camino de fe es tan claro como el mandamiento principal que Jesús nos ha dejado. Todos lo recordamos. ¿Qué es lo más importante de la ley y los profetas? ¿Qué es lo más importante de la enseñanza de Jesús para nosotros, discípulos de Jesús? Amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo como a nosotros mismos. Es el mandamiento del amor donde está encerrado todo. Está Dios en el centro, el hermano como una preocupación fundamental y nosotros con gratitud a Dios por lo que somos. Mandamiento del amor. Pero, ¿qué sucede en una sociedad dividida, enfrentada por motivos políticos, por condiciones sociales también? Pues que nos olvidamos de ese principio. Hay quienes no ponen en el centro a Dios, sino en medio de las discusiones políticas, ponen en el centro, en su corazón, en su vida, las ideologías. Y ahí empezamos a dividirnos. Ahí empezamos a perder la claridad del camino. No es Dios, no es Cristo, no es el Evangelio lo que dirige nuestra vida, sino ideologías. Ideologías muchas veces limitadas, equivocadas. Y en segundo lugar, ponemos en el centro como un gran guía de nuestra vida a personas que están en el ámbito de la política, sea quienes sean. Ahí está casi un fanatismo. Nos olvidamos de la libertad de los hijos de Dios, que debemos estar por encima de esas realidades para nunca perder la objetividad. Cuando caemos en el fanatismo, ya no vamos a ver los errores de los demás, ya no vamos a ver las limitaciones de una ideología, sino nos cerramos ahí y olvidamos esa libertad interior, esa luz de la fe que nos permita tanto el amor a Dios sobre todas las cosas y el saber respetarnos, no dividirnos, el saber caminar juntos como hermanos. Dice Jeremías en el capítulo 17, versículo 15, palabras muy fuertes que voy a recordar. Dice, maldito el hombre que pone su confianza en el hombre y deja de lado en su corazón a Dios. Y eso es lo que nos está sucediendo, hay que decirlo con todas sus palabras, en estos momentos en nuestro país. ¿Cuánto discuten algunos sobre estas ideologías sin conocer ni siquiera hacia dónde vamos? Hacia un camino que no es el mejor para todos y que nos está dividiendo. De un lado o de otro, no se trata de decir cuál ideología es mejor, sino se trata
de no perder la objetividad, poniendo siempre en el centro a Dios, preguntándonos cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida personal y social, y saber colocar en su lugar a todos. Todos somos hermanos, nadie es más que otro y todos tenemos una responsabilidad en la vida. A nadie llames guía, dice Jesús, porque guía solo es Cristo. A nadie llames maestro, porque el dueño de la verdad es solo Jesús. Y a nadie pongas en el lugar de Dios, porque caes en la idolatría. Cuando cierras los ojos ante cualquier personaje que nos puede llevar a la ruina, como ha sucedido en todos los momentos de la historia, revisa la historia. Sé libre nuevamente en tu corazón y en tu mente, poniendo a Dios en el centro y sabiendo juzgar con objetividad lo que está sucediendo. Y en medio de esta realidad, sí, debemos tener convicciones. Puede ser que nos convenza más un camino que otro, pero debemos respetar siempre a los demás. Ese es el principio de la libertad de opinión, de la libertad de expresión y de la libertad religiosa. Cuando nos vamos sobre otros porque piensan distinto que nosotros, ya estamos mal. Debemos escuchar, debemos respetar y guiar tus criterios siempre desde la palabra de Dios, que no está ni contra la ciencia, ni contra el bien, ni mucho menos contra la verdad. Al contrario, la palabra de Dios nos llevará siempre hacia el bien, la verdad y la plenitud de nuestra armonía social. ¿Cuál es el papel de la Iglesia en una sociedad dividida, enfrentada, complicada? El papel de la Iglesia es ser un punto de encuentro, un puente que pueda unir los extremos, pero siempre para procurar el diálogo, para procurar el respeto, para saber caminar juntos, esa gran propuesta del Papa Francisco que llamamos sinodalidad. La palabra es una palabra griega, sí, pero expresa el sentido de nuestra fe, caminar con Cristo, caminar juntos como hermanos, sinodalidad. Ese es el papel de la Iglesia. Pero también el papel de la Iglesia es un papel profético, es un papel de denuncia. Cuando alguien conduce equivocadamente a una comunidad, a una sociedad, la Iglesia tiene el deber de denunciar la mentira, denunciar la injusticia, denunciar el error. Sí, procurar que nos encontremos, ser un puente. El Papa, que es el representante de la unidad de toda la Iglesia, le llamamos también el Sumo Pontífice, es decir, el gran puente que debe unir naciones, que debe unir culturas, que debe tratar de acercarnos a todos hacia Cristo. Un gran puente, la Iglesia es esto, pero al mismo tiempo nos debe ayudar a distinguir el bien del mal, la verdad del error y los caminos que no nos ayudan a ser hermanos y a reconocernos como hijos de Dios. Tenemos una gran tarea en este tiempo en nuestro país. No sigamos los caminos de la ideología que nos divide, busquemos nuevamente el camino del Evangelio que nos lleva a reconocernos como hermanos y a construir juntos y a saber participar y compartir todos lo que Dios nos ha dado.